El amanecer apenas despuntaba sobre las colinas de Santa Claridad cuando la encontraron. Estaba golpeada, atada a un viejo poste de cerca, con las muñecas en carne viva y la mirada perdida entre el polvo del camino. La joven se llamaba Alma Reyes, hija del único ganadero que se había atrevido a enfrentarse al dominio violento de los hermanos Montoya. Querían quebrar la voluntad del padre destruyendo a su única hija. Lo que no sabían era que ese mismo amanecer un jinete solitario cruzaría el valle cargando un pasado que ningún hombre había osado mirar de frente. El extraño no dijo una sola palabra, solo desmontó, desenvainó su cuchillo y cortó las sogas con precisión mortal. Luego, como un ángel caído del desierto, abrió fuego con la misma calma con la que respiraba. 3 cuerpos quedaron tendidos junto al polvo, pero esa fue solo la chispa. Lo que venía sería mucho peor. Lo primero que Alma percibió al despertar no fue el dolor, sino el roce húmedo de un paño fresco sobre su frente. Sus párpados, hinchados y pesados, apenas permitían que la luz se filtrara. El aire olía a yodo y a madera vieja, y en algún rincón cercano alguien tarareaba con dulzura. «Ya regresa con nosotros, pa», murmuró una voz femenina, tan suave como la lluvia de abril. «Con cuidado, señorita Reyes». Esa segunda voz le era familiar. La voz rasposa, firme y amable del doctor Ubaldo Morales. Ella reconocería esa calidez en cualquier parte. Trató de hablar, pero el movimiento de sus labios partidos le arrancó un grito de dolor que le estremeció los huesos. Entonces los recuerdos la golpearon de golpe. Las risas crueles, las manos sucias, el áspero contacto de la madera tras su espalda. Y después, el silencio. Unos ojos grises, fríos como la escarcha del invierno. Su salvador llegó justo a tiempo, continuó el doctor, mientras le tomaba el pulso con manos firmes. 1 minuto más en ese sol y no lo cuenta. Alma trató de moverse, pero su cuerpo entero protestó. La hija del doctor, Isabel Morales, apareció en su campo de visión, con una expresión de preocupación que no podía esconder. «Esos malnacidos», murmuró, exprimiendo otro paño en un balde de agua. «El sheriff Vargas dice que está investigando, pero...» «Isabel», interrumpió Ubaldo con tono severo, y el aire se tensó. Alma logró girar apenas el cuello, reconociendo las paredes de la vieja clínica del pueblo. Sobre una mesa descansaba el maletín de cuero del doctor, agrietado por los años. Debajo notó lo que parecía ser una carta doblada a toda prisa. «¿Dónde?» alcanzó a decir. «¿Dónde está él? Tu ángel guardián», respondió Isabel con un suspiro de asombro. «Sigue ahí fuera. No se ha movido desde que te trajo. Se sienta frente al salón de telégrafos, tallando algo con sus manos». Las botas del doctor crujieron sobre el suelo de madera cuando se acercó a la ventana. Encontraron a 3 de los Montoya junto al poste, tiros limpios. Trabajo de alguien que sabe muy bien lo que hace. Se volvió hacia Alma, su rostro curtido por el tiempo, ahora más grave que nunca. «Has agitado un avispero, niña. Esos hombres no perdonan ni olvidan». La puerta se abrió de golpe y don Rafael Reyes irrumpió en la sala, el rostro descompuesto, el sombrero aún en la mano. «Alma, por Dios», gritó corriendo hasta la camilla. Se arrodilló junto a ella, sin saber dónde tocar, temiendo hacerle más daño. «Mi pequeña, juro por lo más sagrado que acabaré con todos esos desgraciados». «Señor Reyes», dijo el doctor con tono firme, «su hija necesita descanso, no promesas de sangre. Tiene 4 costillas rotas, conmoción cerebral y moretones suficientes como para pintar un mural entero. Lo que menos necesita ahora es verlo morir por impulsivo». Alma, con un esfuerzo que le arrancó lágrimas, tomó la mano de su padre.
Afuera, el bullicio del pueblo seguía, pero ahora sonaba distinto, cargado de amenaza. A través del cristal ondulado, alcanzó a distinguir al forastero. Sentado sobre su caballo, tallaba sin descanso una pieza de madera entre sus dedos. Su presencia inmóvil y vigilante la reconfortó de un modo que no supo explicar. «Isabel», dijo el doctor, «ve por el frasco nuevo de láudano en la despensa». «Señor Reyes, necesito una palabra con usted, a solas». Los dos hombres salieron al pasillo, y Alma solo alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. Cartas, desapariciones en otros, pueblos, un patrón inquietante. Isabel regresó con la medicina, pero Alma no apartaba la vista del ventanal. Allí seguía él, el guardián silencioso. Algo brillaba en su cadera. Una estrella de Marshall, vieja y opaca, casi escondida bajo su chaqueta de cuero. «Oí decir», susurró Isabel mientras ayudaba a Alma a beber un sorbo de agua, «que cabalgó con los Rangers de Texas, antes de, bueno, de lo que sea que le hizo guardar silencio. Papá tiene un amigo en Fort Hidalgo que habló de una masacre hace como 15 años. El láudano comenzó a adormecer los bordes de su dolor. La voz de Isabel se volvía un murmullo, como el canto de una corriente lejana. Dijeron que fue su familia, la esposa, una hija pequeña. Quemaron la cabaña entera. Él patrullaba lejos cuando ocurrió. Capturaron a los responsables, pero desde entonces él desapareció. Alma ya no escuchaba. En su mente flotaban las imágenes borrosas del amanecer, el cuchillo cortando las sogas, los disparos. En la última imagen, antes de dormirse, lo vio. El forastero se giraba lentamente sobre la silla de montar, mirando directo hacia su ventana. Entre sus manos, la figura de madera tomaba forma, un caballo pequeño corriendo libre entre fantasmas. En la distancia, un cuervo graznó, como si advirtiera que la tormenta aún no había pasado. 3 días después del rescate, el extraño hizo campamento en la loma que dominaba el rancho Reyes. El fuego apenas ofrecía calor contra el aire frío de la tarde, lo suficiente para mantener caliente su café ennegrecido. Sus manos, endurecidas por los años, seguían tallando la figura de un caballo nuevo, con cada trazo de su cuchillo capturando una parte del silencio que llevaba dentro. Abajo, en el valle, las luces del rancho parpadeaban en las ventanas. Los peones iban y venían entre el granero y el cobertizo, las manos nunca lejos de sus armas desde que Alma había regresado. Don Rafael había duplicado la vigilancia, pero el forastero, cuyo nombre aún era un susurro entre los pocos que lo conocían, sabía que números no bastaban contra hombres como los Montoya. La oscuridad era su aliada. El peligro se acercaba, y él ya lo sentía en los huesos. El sonido de cascos se filtró entre las sombras. Un joven apareció cabalgando con rapidez, con la chaqueta de lana apenas cerrada. Era Tomás Gutiérrez, el más confiable de los hombres de don Rafael. Se detuvo frente al fuego y desmontó con respeto, aunque la tensión en sus hombros era evidente. «El patrón quiere saber si le gustaría cenar con la familia esta noche», dijo, intentando sonar natural. La señorita Alma preguntó por «¿Usted?» El forastero no respondió. En lugar de eso, metió la mano en su alforja y sacó el caballo tallado. Lo entregó al joven sin decir palabra. Tomás lo recibió con asombro. «Se lo haré llegar, señor», prometió, admirando la precisión del tallado. «Dicen en el pueblo que antes era alguien importante, antes de...» Se detuvo al notar la mirada del forastero, tan filosa como el cuchillo que usaba. Un aullido lejano interrumpió el momento. El caballo de Tomás se inquietó, pisando en falso sobre la tierra blanda. «Hay algo más», murmuró el joven. «Hoy pasaron unos forasteros por el pueblo preguntando cosas. No eran los típicos matones, traían modales, acentos del este. Uno de ellos...» tragó saliva. «Uno tenía una estrella,
un marshal federal. Dicen que usted mató a esos hombres a sangre fría, que Alma nunca estuvo en peligro, que todo fue un teatro. El cuchillo del forastero se detuvo. Su rostro en penumbra no mostró emoción alguna. Don Rafael dice que mienten, agregó Tomás bajando la voz. Entonces un crujido rompió el silencio. Una rama seca, pisada por alguien, más allá del claro. En un solo movimiento, el extraño apagó el fuego con su café. Las llamas se extinguieron. La oscuridad lo envolvió como un abrigo. Su mano se cerró sobre el brazo de Tomás, y con un solo gesto, lo obligó a agacharse tras una roca cercana. 3 jinetes emergieron de entre los árboles, avanzando con lentitud. La luna brillaba sobre los rifles que llevaban al hombro. «¡Campamento vacío!», murmuró uno de ellos. «La chica dijo que estaba aquí arriba». «Busquen por los alrededores», ordenó otro. «El Marshal Kane lo quiere vivo, si se puede. Si no, da igual». El corazón de Tomás golpeaba como un tambor en su pecho. El forastero le apretó el brazo en señal de silencio absoluto. Esperaron en el frío, tan inmóviles como las rocas, mientras los intrusos exploraban el terreno. Uno de ellos desmontó y tocó las brasas apagadas. «Aún están calientes», dijo. «No puede estar lejos». Desde el rancho, un perro ladró. Los jinetes se giraron. «Revisen el rancho», ordenó el líder. «Tarde o temprano aparecen». Solo cuando los cascos desaparecieron en la distancia, el forastero soltó el brazo del joven. En la oscuridad, colocó un papel doblado en la mano temblorosa de Tomás. A la luz de la luna, el muchacho leyó con dificultad: «Oficina del Marshal de los EEU. Masacre en Quebrada Seca, hace 15 años». «No entiendo», susurró. Pero el extraño ya se montaba, con la agilidad de un hombre más joven. Señaló hacia el rancho con firmeza, y luego se perdió entre las sombras del monte. Tomás lo miró desaparecer, el caballo de madera aún en su mano y el documento ardiendo como plomo en el bolsillo. En el rancho, nuevas lámparas se encendían como luciérnagas en la penumbra, y al otro lado del valle la campana de la iglesia sonaba con urgencia. Se avecinaba tormenta, una que no traía lluvia, sino sangre. Esa noche, Alma soñó con cuerdas ardiendo en su piel y carcajadas sin rostro, pero lo que la despertó no fue el dolor, sino la luz temblorosa que entraba por la ventana. Por un momento aterrador, pensó que los Montoya habían regresado con antorchas, pero no, era solo una fogata encendida en la loma, donde él solía quedarse. No podía dormir. Bajó las escaleras con dificultad, cada paso una punzada en sus costillas, aún en recuperación. Encontró a Tomás en la cocina cabizbajo, con un papel amarillento y el caballo de madera sobre la mesa. «Se fue», dijo sin alzar la vista. «Vinieron hombres del gobierno, lo buscaban. Él dejó esto, para ti». Alma acarició la figura, sus dedos reconociendo cada curva tallada. «¿Qué es ese papel?», preguntó, sentándose lentamente. «Parte de un viejo expediente», respondió Tomás. «Una masacre en Quebrada Seca. Hace 15 años. La familia de un ranger fue asesinada mientras él patrullaba. Esposa, hija, suegro, quemaron la cabaña entera, atraparon a los asesinos, un grupo liderado por un exalguacil corrupto. Pero el ranger desapareció. Algunos dicen que enloqueció por el dolor, otros que empezó a cazar hombres con placa, los que vendían su alma por unas monedas». Alma se quedó en silencio. Sus manos temblaban sobre la figura del caballo. «Como el sheriff Vargas», murmuró. Tomás asintió. «El Marshal Kane lo ha estado persiguiendo por años. Dice que ha matado a más de una docena de agentes, todos con conexiones a bandas como los Montoya. Un trueno cruzó los cielos. Alma fue hasta la ventana.
La lluvia se acercaba y en las colinas lejanas, donde él se había ido, los relámpagos delineaban su silueta en el recuerdo. «Hay más», dijo Tomás, empujándole el papel. El nombre del rancher era Elías Cordero. Su hija tenía 12 años. La encontraron atada a un poste, como tú. El aliento de Alma se cortó. El caballo de madera, con sus ojos tallados con tanto detalle, parecía mirarla. Entonces se escucharon gritos desde el cobertizo, pasos corriendo. Tomás se levantó de golpe, desenvainando su revólver. Don Rafael irrumpió por la puerta, rifle en mano. «¡Vienen jinetes!», gritó. «¡Al menos una docena!». «Tomás, lleva a Alma al sótano, ahora». Su voz era hierro puro. «Montoya viene al frente. Vi su caballo blanco». Tomás tomó a Alma por el brazo y la ayudó a bajar por la trampilla. Desde allí, ella alcanzó a ver figuras montadas entre la oscuridad y la lluvia. «Lo van a matar», susurró. «Tu padre tiene a los hombres listos. Podemos resistir». «No hablo de mi padre, hablo de Elías. Lo están empujando justo donde ellos quieren». «¿Todo esto?», miró el caballo. «Siempre fue una trampa. Yo, el rancho, todo. Solo carnada». Un relámpago iluminó la colina. Entre los jinetes enemigos, una figura solitaria apareció montada, como un espectro surgido de la noche. «Tomás», dijo ella con voz baja, «tráeme el rifle de repuesto de mi padre». Un trueno rugió como el juicio de Dios, y la noche estalló en caos. El primer disparo vino desde más allá del corral, una sombra en la noche que desgarró el silencio con un grito. Uno de los rancheros cayó, la sangre mezclándose con el barro. Luego, el crujido seco de un Spencer, el arma favorita de los Teocentus. Montoya rompió la tensión. Alma cargó el rifle de su padre, ignorando el ardor que recorría sus costillas. Tomás estaba junto a ella, respirando hondo. «Nos están empujando hacia el granero», murmuró, mientras la lluvia azotaba las ventanas. Desde el piso inferior, don Rafael organizaba a sus hombres. Formaban una línea defensiva improvisada, los más viejos, empuñando escopetas oxidadas, y los más jóvenes, como sollos arregalados de medo. Un relámpago iluminó el patio. Se distinguieron las figuras a caballo, rodeando los edificios, listos para cerrar el cerco. El rancho, por décadas símbolo de trabajo y familia, se convertía ahora en campo de batalla. «¡Reyes!». La voz de Jacinto Montoya retumbó como un trueno en el patio. «Entréganos a la chica y al fantasma de Cordero, y quizá el resto viva para ver el amanecer». Alma sintió que el corazón se le congelaba. Tomás se tensó, listo para disparar, pero ella le tocó el brazo. «Espera», dijo. En ese momento, la silueta del sheriff Vargas apareció montado, cruzando lentamente el lodazal. Su placa brillaba bajo el farol de la galería. «Rafael», gritó, «sé razonable. Estás protegiendo a un asesino buscado. Sal, hablemos esto como hombres civilizados». Desde el porche, don Rafael levantó su rifle. «¿Cómo hablaste tú cuando les diste vía libre a los Montoya? ¿Cuánto costó tu placa, Vargas?». Un caballo relinchó. Una botella encendida voló desde las sombras y estalló contra el granero. El fuego comenzó a subir por los maderos empapados. Alma corrió a la puerta del altillo. Tomás cubría su espalda con el rifle, disparando contra las sombras que se acercaban. Abajo, su padre luchaba cuerpo a cuerpo con dos hombres. El sheriff Vargas observaba, impasible, mientras las llamas devoraban el granero. Pero algo en su rostro cambió. Giró lentamente la cabeza, alcanzando a buscar su revólver, pero ya era tarde. Desde la lluvia surgió una sombra, Elías Cordero, mojado, silencioso, pero imparable. «Debiste matarme en quebrada seca», dijo, su voz rugosa cortando la noche como un cuchillo. «Después de lo que mi esposa te pagó por mirar a otro lado, 15 años callado,
pero hoy no más. «Bach», balbuceó Vargas, pero el disparo llegó primero. Una única bala, precisa, letal. El sheriff cayó de rodillas, la estrella ensangrentada hundiéndose en el lodo. Todo sucedió tan rápido que parecía un suspiro entre relámpagos. Alma vio, desde la ventana, cómo Jacinto Montoya alzaba su rifle apuntando a la espalda de Elías. Sin pensarlo, alzó el Winchester y disparó. La bala cruzó el campo abierto y alcanzó justo en el momento preciso. El cuerpo de Montoya se desplomó como un saco de harina, su caballo blanco huyendo con un relincho de furia. La noche explotó en caos. Los jinetes enemigos gritaban órdenes, disparaban al azar, mientras los defensores del rancho respondían, con toda la fuerza que les quedaba. Cuando el amanecer asomó entre las ruinas humeantes del granero, 4 cuerpos yacían entre los restos: el sheriff Vargas, Jacinto Montoya y 2 hombres sin nombre. Los demás huyeron bajo la lluvia. Alma se acercó a Elías, que estaba de rodillas, sosteniendo la insignia caída. Sin decir palabra, ella colocó a su lado el caballo de madera. Él la miró, y por primera vez hubo paz en sus ojos. La luz del día pintaba el cielo con tonos de brasa y oro. En el patio, el doctor Morales curaba a los heridos. Don Rafael se movía entre los suyos, ofreciendo palabras tranquilas, conteniendo las lágrimas que no quería mostrar. Elías se mantenía apartado, cavando tumbas junto al viejo nogal. Había insistido en hacerlo solo. 5 hoyos. 4 para los caídos del lado enemigo, uno separado para Vargas. La estrella del sheriff, limpia de barro, descansaba sobre un poste cercano. El barro se había llevado la sangre, pero no la mancha. Tomás se acercó a Alma en silencio, con 2 tazas de café entre las manos. Habló, dijo, como quien no cree del todo lo que dice. Después de todo este tiempo, habló. 2 palabras. «Dame la placa». Eso dijo Elías. Alma bebió en silencio. Cada trago ardía, pero el calor era bienvenido. Una pausa antes da próxima tormenta. Mary Morales llegó en su carreta, trayendo vendas limpias y noticias desde el pueblo. Ayudó a su padre de inmediato, pero no sin antes lanzar una mirada preocupada hacia Elías. Los hombres del Marshal Kane fueron vistos cabalgando hacia el norte, anunció. Pero también se rumorea que hay más jinetes Montoya agrupándose en su rancho. 20, tal vez 30 armas. Don Rafael subió los escalones del porche, el brazo vendado, pero los ojos más vivos que nunca. «Tenemos que avisar al gobernador territorial», dijo. «Con Vargas muerto no queda ley más que la que hagamos nosotros». «Está Elías», murmuró Alma, y el rostro de su padre se endureció. «Un prófugo que no ha hablado en 15 años, que arrastra la muerte donde cabalga. Eso no es ley, hija, es venganza». «Salvó mi vida», replicó ella. «Salvó la de todos aquí». Un relincho interrumpió la conversación. Elías terminaba de cavar y llevaba su caballo hacia la casa. En la mano traía algo, el caballo de madera, cubierto de hollín y tierra. Contra todo instinto, subió los escalones del porche y extendió la figura a Alma. Sus dedos se tocaron, ásperos con ásperos, cálidos en la tormenta. Sus miradas se encontraron, largas, silenciosas. «Papá», dijo ella sin titubeos, «Elías se queda». Don Rafael la observó con intensidad y luego miró al forastero. Algo vio ahí que lo hizo vacilar. Finalmente asintió. «Vamos a necesitar cada rifle que tengamos». Luego se giró hacia Elías. «Pero antes es hora de escuchar toda la historia. Quebrada Seca, Vargas, Kane. Queremos saber por qué te buscan tanto». El rostro de Elías no se inmutó, pero su mano subió lentamente hasta su cuello, donde una vieja cicatriz emergía sobre el cuello de su camisa.
Todos contuvieron el aliento, esperando si regresaría a su silencio. Pero no. Elías metió la mano en su chaqueta y sacó una fotografía antigua, una mujer sonriente y una niña sentada en un porche, un caballo de madera en la baranda detrás de ellas. «Lo quemaron todo», dijo, su voz raspando como madera seca. «Todo, menos esto». Alma le tomó la mano. Aquel hombre, que se había negado a hablar por más de una década, soltaba ahora palabras como si fueran cuchillas. Ella era Emma, mi esposa, y la niña, Catalina, le hacía un caballo cada vez que volvía de patrullar. Le encantaban los caballos. Yo estaba 3 días al sur cuando ocurrió. Su voz se quebró. Vargas debía protegerlas. Le pagábamos extra por eso. Era nuestro acuerdo. Pero él ya trabajaba con los bandidos. Les avisó cuándo atacar y se aseguró de que nadie respondiera. Dejó otro objeto sobre la mesa. Era un trozo de papel ennegrecido y quebradizo. Quizás algún certificado. Quiso que pareciera un accidente, pero se les fue la mano. Las ataron a postes. Las obligaron a mirar mientras ardía la casa. Cuando volví... Elías detuvo la frase, tragando aire. Alma apretó su mano. Encontré primero a los ayudantes de Vargas, después a cada uno de los asesinos, pero él siempre escapaba. Iba de pueblo en pueblo cambiando de placa. Cada vez que me acercaba, alguien más moría. Kane ha seguido nuestras huellas desde entonces. Mary, desde la ventana, completó el pensamiento. Y ahora Kane ha llegado con lo que queda de los Montoya. Que vengan, dijo Alma firme. Sabemos la verdad, podemos enfrentarlos. Elías la miró sorprendido, y luego hizo algo que ninguno esperaba. Sonrió. Fue una sonrisa leve, apenas visible, pero transformó su rostro. No solo enfrentarlos, dijo. Su voz era más firme. Vencerlos. Un disparo resonó afuera, rompiendo el vidrio tras Mary. «¡Jinetes!», gritó Tomás desde la puerta. Don Rafael se puso de pie en un segundo, rifle en mano. «¡Mary, al sótano!». «Tomás, reúne a los hombres». Pero Elías no se movió. Miraba a Alma. En medio del caos, se entendieron sin palabras. Ella asintió. «Es hora de acabar con esto». Él sacó su arma, revisando el tambor con precisión. Juntos. Los caballos tronaban bajo la lluvia. Alguien gritaba órdenes. Los Montoya habían regresado. Pero esta vez, la justicia y la venganza cabalgaban lado a lado. En el granero, los rifles brillaban como estrellas bajo la tormenta. Elías se preparaba para enfrentar por fin los fantasmas de Quebrada Seca. La luna asomaba entre nubes rasgadas cuando Alma subió al altillo del granero. Desde ahí pudo contar al menos 15 jinetes repartidos por la colina, sus siluetas apenas visibles entre el vaivén del viento. Más atrás, otras sombras aguardaban como lobos a la espera de una señal. «No son solo los Montoya», susurró Tomás a su lado, los ojos clavados en la oscuridad. «Algunos llevan insignias. Los hombres de Caín», confirmó Elías desde la puerta del establo. Su voz ya no era quebradiza. Había recuperado el tono de quien sabe dar órdenes. Los usa como cobertura para su propia cacería. «Este terreno es propiedad privada», gritó don Rafael desde la entrada de la casa. «Están invadiendo tierras legales bajo jurisdicción territorial». Una ráfaga de disparos fue la única respuesta. Las ventanas estallaron en astillas. Mary gritó desde el sótano. El rancho se convertía sin remedio en campo de guerra. «Tus hombres no resistirán este asalto», le dijo Elías a Alma, mientras la lluvia golpeaba el techo de chapa. Ella lo miró, con esa determinación que había nacido del dolor. «Entonces haremos que peleen contra sombras». Una sonrisa fugaz apareció en los labios del forastero. Entendía el plan. Esa tarde habían preparado posiciones falsas. Movido,
faroles, instalado cortinas que proyectaban siluetas humanas en lugares vacíos. Engaño era ahora su mejor defensa. Alma asintió a Tomás, que pateó la lámpara de aceite del establo vacío. Las llamas subieron con rapidez controlada y los enemigos se reagruparon, creyendo que allí estaban los defensores. Desde su posición, Alma disparó 2 veces. Elías también. 3 siluetas cayeron, voces gritaron desde las sombras. «¡Marshal Kane! ¡Lo tenemos! ¡Está aquí! ¡Esta noche acaba todo!» Elías respondió con otra bala. El campo se sumió en caos. Don Rafael lideraba a los peones por el flanco izquierdo, formando una línea irregular, pero decidida. Desde el otro lado, los voluntarios del pueblo, guiados por el herrero Weber, abrían fuego intermitente, buscando confundir al enemigo. Tomás, apostado en el altillo, demostraba su puntería cubriendo a los suyos con disparos rápidos y certeros. Alma y Elías se desplazaban como sombras entre establos, gallineros y carros. En cada rincón sembraban duda, ruido, fuego y miedo, hasta que un grito rompió la noche. «¡Atrapamos a Reyes! ¡Ríndanse o lo matamos!» El corazón de Alma se detuvo por un segundo. Salió de su posición, pero Elías la detuvo. «Es una trampa». «Es mi padre», replicó ella. Y en 1800, en la penumbra, vio algo en sus ojos. Una furia contenida, una decisión. «Confía en mí», murmuró. Y antes de que pudiera responder, Elías dio un paso al frente. Con las manos en alto y las armas enfundadas, Elías se plantó en medio del lodazal bajo la lluvia. «Caín, solo tú y yo, como debió ser en Quebrada Seca». Una figura emergió desde las sombras, montada en un caballo negro. El Marshal Kane. Su insignia relucía con el reflejo de las llamas. «15 años, Cordero», dijo con desprecio. «15 años limpiando tus errores, todos esos agentes muertos. ¿Creíste que eso traería a tu familia de regreso? Eran corruptos como tú, como Vargas, coleccionaban placas manchadas de sangre». Kane sonrió. «El orden requiere sacrificios. Tu esposa lo entendió. ¿Por qué crees que nos pagó?» Alma, escondida, vio el rostro de Elías endurecerse. «Mientes. Temía lo que harías si lo descubrías. Temía a la violencia que llevabas dentro». La voz de Kane era un cuchillo. «Búscalo en tu corazón. Sabes que es verdad». «¡De rodillas, Cordero!», gritó Caín, alzando su arma. «Terminemos esto ya». «No», gritó Alma, y su disparo levantó tierra junto a los pies del Marshal. «Él no se arrodilla y no está solo». Desde las sombras surgieron nuevas figuras. Tomás, Weber, Mary, los rancheros y voluntarios, todos armados, todos, dispuestos a morir por justicia. Caín retrocedió, sorprendido. «¡Mátenlos!», gritó, pero sus hombres no se movieron. Habían visto suficiente muerte. Uno a uno, bajaron las armas. En ese silencio, Elías avanzó un paso. «Estás arrestado, Caín, por asesinato, corrupción y conspiración. ¡No tienes autoridad!», escupió el Marshal. Pero una nueva voz respondió desde la oscuridad. «Sí la tiene». Don Rafael apareció cojeando con un sobre en la mano. Carta oficial del gobernador territorial. Desde ayer, Elías Cordero es el nuevo Marshal de Santa Claridad. El campo estalló en vítores. El sol asomaba tras las nubes cuando el humo de la batalla comenzó a disiparse. 4 de los hombres de Caín estaban muertos, otros 3 heridos. 6 jinetes Montoya jamás volverían a montar. El propio Caín, amarrado y sangrando, fue encerrado en el calabozo del rancho bajo la mirada atenta de Tomás. Alma encontró a Elías junto al corral, mirando la estrella nueva que colgaba en su pecho. Sus dedos la rozaban como si temiera que fuera un sueño. «Te queda bien», dijo ella con una sonrisa leve, pero él no respondía.
Sus ojos estaban lejos, perdidos en algo más oscuro. Las palabras de Caín eran veneno. Quiso romperte. Y sí tenía razón, murmuró él. Ella se acercó, obligándolo a mirarla. Vi el miedo en los ojos de mi madre cada vez que mi padre salía. No es miedo al hombre, es miedo al mundo que quiere arrebatártelo. Los hombros de Elías se relajaron apenas. Luego sacó un papel doblado de su chaqueta, un trozo del acta de matrimonio quemada. Lo encontré en las alforjas de Caín, dijo, y comenzó a leer. Mi querido Elías, no pago a Caín por miedo a ti, sino por miedo por ti. El territorio se ha vuelto peligroso. Si este precio te mantiene a salvo, lo pagaré 1000 veces. Tu corazón es puro. Protégelo. Las lágrimas bajaban libres por su rostro curtido. 15 años de silencio, duda y dolor se lavaban con cada palabra. Entonces gritos desde la casa rompieron el momento. Mary salió corriendo. Caín escapó. Tenía un cuchillo escondido. Tomás está herido. Corrieron dentro. Tomás presionaba una herida en el brazo. Don Rafael ya organizaba un grupo de persecución. Va hacia el rancho Montoya, dijo el joven. Habló de saldar todas las cuentas pendientes. Elías revisó sus armas con precisión meticulosa. ¿Cuántos Montoya quedan? Tal vez en 20, respondió Rafael. Y quién sabe cuántos más atienden al llamado de Caín. Entonces necesitaremos ayuda, afirmó Elías, su voz clara. Alma, ve al pueblo. Trae al doctor Morales, a todos los hombres dispuestos a luchar por justicia. Rafael, manda mensaje a los ranchos vecinos, que Caín crea que está reuniendo un ejército. Mostremos cómo se ve uno de verdad. Alma asintió. Antes de montar, Elías la detuvo. En su mano, el caballo de madera tallado el mismo día que la encontró atada al poste. «Vuelve», dijo simplemente. «Siempre», respondió ella. Mientras galopaba hacia Santa Claridad, sentía el peso del caballo asegurado en su cinturón. Atrás, el amanecer pintaba de oro los techos del rancho, mientras a frente, nubes oscuras se reunían sobre el horizonte. Una última batalla se avecinaba, y esta vez, la ley cabalgaba del lado correcto. Alma cabalgó con fuerza por la calle principal de Santa Claridad, el eco de los cascos resonando en los muros aún dormidos. El sol apenas despuntaba, tiñendo los tejados con reflejos de bronce, mientras el humo de los fogones matinales ascendía. Lento, ató su caballo frente a la clínica, donde ya se veían rastros del combate anterior. El doctor Morales estaba despierto limpiando instrumentos. Mary corrió al escuchar los cascos. Caín escapó, anunció Alma sin rodeos. Va hacia el rancho Montoya. Está reuniendo hombres. Necesitamos cada arma que aún crea en la justicia. El rostro del doctor se endureció y sin decir palabra fue hasta el armario. Sacó una vieja Winchester bien engrasada. Hay heridas que necesitan más que vendas. La campana de la iglesia comenzó a sonar, no con su repique habitual, sino con una urgencia cruda. El llamado no era a rezar, sino a resistir. Desde las ventanas y callejones, rostros comenzaron a aparecer, hombres y mujeres con las marcas de años de abuso y miedo, algunos aún en bata, otros armados con lo que tuvieran a mano. La voz del reverendo Mendoza se alzó sobre el viento. Pueblo de Santa Claridad, demasiado tiempo hemos vivido bajo la sombra del miedo y la corrupción. Hoy podemos alzarnos por fin del lado de la justicia. Alma salió al pórtico del ayuntamiento. Frente a ella, más de 30 personas se reunían. Dueños de tiendas, vaqueros, pastores, incluso algunos ancianos que habían visto mejores días. Tomás Weber, el herrero, cruzó los brazos frente al pecho. Dicen que ahora tenemos un Marshall de verdad. Elías Cordero, confirmó Alma con la voz alta. El hombre que me salvó la vida, que lleva 15 años cazando a los que vendieron su placa por oro sucio. Un murmullo
corrió entre la gente. El jinete silencioso, el que habla con balas, preguntó una voz. Ahora habla, dijo Alma, y su voz tenía el poder del amanecer. Y nos llama a luchar junto a él. Caín y los Montoya creen que esta tierra les pertenece, que pueden quebrarnos uno por uno. Pero se equivocan. Me ataron a un poste creyendo que me rompían. En lugar de eso, me dieron razones para levantarme, por mí, por ustedes, por cada alma silenciada por miedo. Sus dedos buscaron el caballo de madera en su cinturón. Las miradas comenzaron a cambiar. Tomás Weber levantó su martillo. Los Montoya intentaron quemar mi herrería la primavera pasada. Dijeron que debía pagar por protección. Hoy les mostraré lo que es protección de verdad. Más voces. Se unieron. El miedo se convertía en propósito. Las palabras encendían lo que las armas no podían. Doña Herminia, la mujer que regentaba la pensión del pueblo, llegó con un carro lleno de mantas, galletas secas y aceite para lámparas. Lastimaron a nuestros hijos, dijo con mirada firme, cruzándose con la de Alma. Ya basta. El doctor Morales emergió con su maletín y el rifle al hombro. Mary empujaba una carreta cargada con vendas, municiones y armas que vecinos habían guardado durante años por si llegaba el día. Ese día había llegado. ¿Cuántos crees que Caín pueda juntar?, preguntó Weber, observando a la gente que se preparaba. Alma los contó, uno por uno. No eran soldados, eran personas. No importa cuántos tenga, respondió. Nosotros tenemos lo que ellos no. ¿Y qué es? Alma acarició el caballo de madera. Motivo, esperanza y el valor de quienes ya no quieren agachar la cabeza. El grupo comenzó a marchar, dejando atrás un pueblo que ya no sería el mismo. El rancho Reyes parecía otro lugar cuando regresaron. Hombres de ranchos vecinos respondieron al llamado. Vaqueros, capataces, pastores, incluso niños que traían cantimploras y mensajes. Caballos llenaban el patio. Elías estaba en el centro de todo, su estrella brillando al sol, su presencia calmada imponiendo orden sin levantar la voz. Daba instrucciones, repartía posiciones, organizaba con la experiencia de quien había visto demasiadas emboscadas. Al ver a Alma liderando los de Santa Claridad, algo brilló en su mirada. «El pueblo está con nosotros», informó ella al desmontar. Cada mano que puede sostener un rifle. Don Rafael salió con mapas sobre la mesa del porche. Caín se mueve aquí. Señaló marcando el rancho Montoya. Es un bastión natural, protegido por las colinas. Solo 2 entradas visibles. 3, corrigió Elías. Hay un sendero minero detrás de los riscos. Peligroso pero viable. Weber estudió los mapas con el ceño fruncido. ¿Tenemos hombres para dividirnos? Tendremos que hacerlo, respondió Elías. Caín espera un ataque frontal. Tendrá vigías. No podemos darle lo que espera. Alma miró a su alrededor. No veía soldados. Veía granjeros, mujeres con ojos de fuego, herreros con manos de hierro. ¿Cuántos hombres tiene Caín? 30 o más, si logró convocar a otros agentes corruptos, dijo Tomás, con el brazo vendado pero listo para pelear. Los números no lo son todo, dijo Elías tocando la carta de Emma, ahora prendida junto a su estrella. Ellos pelean por dinero, nosotros por algo mucho más fuerte. Expuso su plan. Don Rafael lideraría la distracción frontal. Weber y los del pueblo rodearían por el oeste. Elías y Alma tomarían el sendero minero. Pequeño grupo, rápido, silencioso. No, interrumpió don Rafael. Mi hija, no. Pero Alma ya había decidido. Todo empezó conmigo atada a ese poste. Tiene que terminar conmigo de pie. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Entonces Tomás se levantó de su sitio. Yo voy con ellos. Conozco ese sendero mejor que nadie. Uno a uno, otros se ofrecieron. Mary con la escopeta de su padre.
dos de los rancheros más antiguos de Reyes, un viejo buscador de oro que conocía cada grieta de la colina. Era un equipo pequeño, pero letal. El sol ya estaba alto. —¿Cuánto antes se moverá Cain? —preguntó Weber. —No lo hará —respondió Elías—. Cain es cobarde. Esperará tras sus muros, confiado en sus rifles y traidores. Sus ojos buscaron los de Alma. Hora de mostrarle lo equivocado que está. Se dividieron en grupos. Don Rafael abrazó a su hija con fuerza. El doctor repartió los últimos suministros. La tensión vibraba en el aire como antes de una tormenta. Elías se acercó a Alma, que revisaba su rifle por cuarta vez. Sin decir palabra, sacó de su abrigo otro caballo de madera, recién tallado. El aroma a pino aún fresco. —Para la suerte —dijo con suavidad. Ella lo tomó, entendiendo. El primero representaba sobrevivir. Este segundo, elegir pelear. Justicia, no venganza. Alrededor, un ejército de vecinos y amigos montaba sus caballos. Algunos temblaban, otros no. El cielo de Wyoming ardía azul y promesa. La batalla final se acercaba. Y ya no era solo por venganza, ni siquiera por redención. Era por algo más. Por un lugar donde la ley no tuviera precio. Onde a justiça vestisse rosto humano. Alma respirou, fundo, sentindo o peso da madeira contra seu peito, e montou. Ao lado de Elias, cavalgaria não como vítima, mas como símbolo de liberdade, de coragem, de um povo que, enfim, escolhía lutar. Elías empujó la compuerta del despacho con el cañón del revólver. La madera crujió y el metal raspó la piedra con un chillido breve pero suficiente para hacer girar cabezas. Cain estaba de pie junto a la ventana, observando la batalla, a través del cristal. 3 hombres custodiaban el despacho, mientras 2 más operaban un telégrafo, enviando órdenes desesperadas. «Eso no es ley», dijo Elías, su voz firme y clara como nunca. «Eso es miedo». Cain giró bruscamente, el rostro contorsionado por la sorpresa y el odio. «¡Tú!», escupió, llevándose la mano al cinturón. «Debí saber que usarías la puerta trasera, como la serpiente que eres». «No», respondió Alma entrando tras él, «como la justicia, que siempre encuentra una grieta por donde colarse». Los ojos de Cain se movieron entre ellos, intentando medir posibilidades, pero el cerco se cerraba. Desde el ventanal, Alma vio cómo las fuerzas de Weber se abrían paso por el oeste y los de Rafael por la entrada principal. El plan había funcionado. Los hombres de Cain comenzaban a rendirse. Dentro del despacho, los guardias intercambiaban miradas de incertidumbre. Uno de los telegrafistas dejó caer su arma, luego otro. Uno de los hombres de confianza de Cain retrocedió lentamente, con las manos en alto. «Piensen bien», advirtió Elías. «Cuando esto acabe querrán estar del lado correcto de la historia». Cain los miró con desprecio. «¡Cobardes!». Intentó girar hacia su arma, pero Elías ya esperaba ese movimiento. 2 disparos sonaron al unísono. El revólver de Cain se disparó hacia el techo. El de Elías impactó en el pecho del Marshal, haciéndolo tambalearse hacia atrás. La sangre manó como tinta sobre el uniforme. «Imposible», murmuró Cain. «Eres solo un fantasma». «No», dijo Elías, avanzando con pasos firmes. «Soy la ley que traicionaste, la justicia que ignoraste, la voz de quienes silenciaste». Cain cayó de rodillas. Su insignia, oxidada, se desprendió del chaleco y cayó al suelo. Los últimos hombres que le eran leales dejaron caer las armas. A través de la ventana rota, Alma vio la bandera blanca ondear entre los restos del corral. La resistencia había terminado. Mary y Tomás entraron por la trampilla segundos después. Alma seguía con el rifle apuntado, pero su atención estaba en Cain. Aún vivía, aferrado a la última oportunidad de hacer daño. «Tu esposa», susurró con veneno en cada sílaba. «Ella rogó, antes de morir, rogó como tu hija.
Elías se lanzó hacia él, pero Alma fue más rápida. Lo tomó por el cuello de la camisa. Yo no rogué, y ellas tampoco. Eso es lo que nunca entendiste, Caín, dijo Alma con voz firme. Creíste que el miedo rompe a las personas, pero algunos se forjan más fuertes en el fuego. Lo soltó, y el cuerpo del Marshal cayó como un saco de ceniza. Su mirada se perdió en un punto fijo, ya sin vida. Mary se acercó, temblando pero entera. Elías respiraba agitado, pero no temblaba. Alma se acercó a él como envelope de Emma nas mãos. Lo extendió en silencio. Elías lo sostuvo por un momento. Luego sacó los 2 caballos de madera, colocándolos a los pies del cadáver. Uno tallado el día del rescate, otro el día da escolla. «Se acabó», murmuró Alma, y empezó algo nuevo. Entonces se escucharon pasos en la escalera. Don Rafael entró armado, pero al ver la escena bajó el rifle. Atrás de él vinieron Weber, el doctor Morales, algunos vecinos de Santa Claridad e incluso un par de hombres de ley de condados vecinos. Todos en silencio. «Los Montoya se rinden», anunció Rafael. Cuando vieron caer a Caín, dejaron sus armas. Weber alzó un manojo de papeles. «Interceptamos todos los mensajes del telégrafo. Los nombres de cada oficial corrupto que respondía a su red». Elías asintió, pero no habló. Se limitó a mirar a Alma y luego al cuerpo del hombre que lo había perseguido por 15 años. Y luego, en un gesto inesperado, se quitó la estrella del pecho. La extendió hacia Alma. Ella negó con la cabeza. «Eso te pertenece, pero esto», dijo mostrando los caballos de madera, «nos pertenece a los dos. Nuestra historia, nuestra justicia». Los presos fueron escoltados fuera del despacho. El doctor Morales atendía a los heridos en el patio. Elías salió por la puerta principal, la mirada clavada en el cielo que comenzaba a abrirse entre las nubes. Había luz. Alma caminó a su lado. Nadie dijo nada. No hacía falta. La paz era densa como un suspiro retenido demasiado tiempo. Bobby, uno de los jóvenes vaqueros de Weber, se acercó limpiando la sangre de su frente. «El pueblo va a necesitar un alguacil adjunto, alguien que entienda lo que significa la justicia de verdad». Alma lo miró. Luego miró a Elías. En sus ojos vio la pregunta. En su mano, los caballos de madera parecían cobrar vida. «Creo que sí», respondió ella. «Y será diferente. Será justicia con rostro humano, no miedo con insignias». Una semana después, el sol doraba Santa Claridad como nunca antes. Elías se mantenía en silencio, pero ya no por dolor. Era un silencio de elección, de calma. La oficina del Marshal había sido renovada. Las ventanas abiertas, las cortinas negras quemadas en la chimenea. Alma se sentaba ahora detrás del escritorio, una placa de ayudante prendida en el chaleco y los 2 caballos de madera custodiando la carta de Emma en un marco. Elías llegó con 2 cafés, uno para ella. Su mirada fue hacia la foto de Emma y Catalina, ahora colocada entre carteles de «Se busca». «Están sonriendo», dijo él. «Claro que sí», respondió Alma con suavidad. «Te están mirando». El pueblo volvía a respirar. Las calles tenían niños corriendo. Las tiendas abrían sus puertas sin miedo. La campana de la iglesia sonaba por esperanza, no por advertencia. Tommy Weber, el hijo del herrero, se paró en la entrada. «Alguacil Alma, venga rápido. Están robando caballos en el rancho Henderson». Alma se levantó al instante, ajustó su cinturón y se dirigió a la salida. Elías ya tenía el sombrero en la mano. «Solo unos ladrones comunes», dijo ella. «Nada de corrupción ni venganza. Hasta parece fácil». «La justicia suele serlo», respondió Elías. «Somos nosotros quienes la complicamos». Montaron juntos, bajo el sol de la mañana.
Desde las ventanas, los vecinos los miraban salir. No con miedo, como miraban a Caim, sino com respeito, confiança. Os cavalos de madeira permaneciam sobre a mesa, um esculpido no escuro, outro na alvorada. Juntos contavam uma história de liberdade, de fogo, de dois que decidiram cortar a corda e transformar o medo em justiça. El sendero minero era apenas una línea temblorosa en la ladera, tan estrecha que los caballos debían ir en fila india. El viento silbaba entre los riscos, levantando polvo y ecos que parecían susurros antiguos. Elías cabalgaba al frente, sus ojos entrenados leyendo cada grieta del terreno como un libro abierto. Alma iba detrás, sintiendo las dos figuras de madera sacudirse dentro de su bolsa de silla. Tomás los seguía, con la escopeta cruzada sobre el pecho y una mirada que oscilaba entre miedo y orgullo. Mary y el viejo buscador cerraban la marcha, atentos a cada crujido, a cada piedra suelta. El sol se filtraba apenas entre las nubes, y abajo, en el valle, se escuchaban los ecos lejanos del enfrentamiento. Las fuerzas de don Rafael y Weber ya estaban en posición. Era hora de tomar el sendero más oscuro, el que los llevaría directo al corazón del enemigo. «Cuidado con esa roca», murmuró el viejo, señalando un saliente inestable. «Perdí 2 mulas ahí el verano pasado». Alma sintió su estómago encogerse al mirar el abismo. A cada paso, la montaña parecía querer devorarlos, pero no había marcha atrás. Las voces del combate llegaban ahora más claras. Disparos, relinchos, gritos. El plan se desplegaba según lo previsto. Caín debía creer que todo el ataque venía por los caminos visibles. Elías levantó el puño y todos detuvieron sus monturas. Unas marcas recientes en la tierra confirmaban que alguien más había usado la ruta. Huellas de botas, polvo removido. Caín descubrió el túnel también. Dijo en voz baja: «Pero eso podría jugar a nuestro favor. No nos esperarán por un acceso que ellos creen secreto». Tomás revisó su munición. Alma sintió que la adrenalina se mezclaba con la certeza. Aquello ya no era solo resistencia, era destino. Tuvieron que desmontar y guiar los caballos a pie cuando el sendero se estrechó aún más. Las piedras resbalaban bajo las suelas húmedas. Cada sonido se amplificaba entre los riscos. Elías no hablaba, pero sus gestos eran suficientes. Parecía saber por instinto dónde pisar y cuándo detenerse. Aquel hombre roto por la tragedia caminaba ahora como si cada paso lo reconstruyera. Alma, detrás de él, lo sentía diferente. Más que una sombra vengativa, era alguien que había transformado su dolor en propósito. «Oigo algo», dijo Mary en un susurro urgente. Desde arriba, una detonación hizo saltar piedras. El sombrero del viejo salió volando mientras se arrojaba al suelo. «¡Francotiradores!», gritó Tomás. «¡Al suelo!». Alma sintió las esquirlas rasgarle la mejilla, miró hacia la cresta y distinguió 2 figuras, rifles brillando al sol. No había salida, ni avance ni retirada. «¡Estamos atrapados!», dijo Mary, apretando los dientes. «Cain tiene vigías aquí. No podemos cruzar expuestos». Elías la miró. Luego, sin una palabra, sus ojos se clavaron en los de Alma. Ella entendió de inmediato. Habían enfrentado peores probabilidades. «¡Cúbranme!», dijo, y comenzó a trepar por la roca lateral. Las manos le ardían con cada agarre. Las costillas aún no sanaban del todo, pero cada dolor la impulsaba más. Era una ranchera. Había crecido trepando cercas, empujando reses en tormentas. Elías y Tomás abrieron fuego intermitente para cubrir su ascenso. Cada disparo calculado. Alma alcanzó la cornisa y se deslizó silenciosa por la grieta. El primer francotirador ni la vio venir. Lo noqueó con la culata. El segundo giró justo a tiempo para recibirla de frente. Rodaron juntos,
pero la gravedad hizo el resto. Él cayó gritando al vacío. ¡Limpio!, gritó Alma jadeando. Los demás subieron al fin, uno por uno. Mary la miró con una mezcla de respeto y asombro. Elías, en cambio, no dijo nada, pero sus ojos la veían ahora no con preocupación, sino con igualdad. «Miren», señaló, «Tomás». A través de una grieta entre las rocas, la vista se abría hacia el rancho Montoya. Era una fortaleza. Muros de madera gruesa y piedra, construida contra el risco. En el corral, una docena de caballos, varios reconocibles como pertenecientes a agentes corruptos de pueblos vecinos. «La fuerza principal sigue abajo en la entrada», dijo Mary, observando con binoculares. «Pero Weber ya se posicionó. Los tendremos rodeados. Solo falta nuestra entrada». Elías señaló una puerta de madera vieja, medio cubierta por zarzas. «Ahí está, el acceso a la vieja bodega de contrabando». «¿A dónde lleva?», preguntó Alma. «Al despacho, al centro mismo de la telaraña». El viejo buscador sonrió. «Esa puerta lleva al sótano del despacho principal. Montoya padre la usaba para esconder licor en la época de la prohibición. Nadie más que él conocía esa entrada. Ahora lo sabía Kane, y ellos también». El grupo amarró los caballos en un saliente protegido y descendió con cautela hacia el portón. El sonido de la batalla llegaba desde el fondo del valle, más fuerte ahora. Las otras dos fuerzas ya habían comenzado su ataque. Elías abrió la puerta con cuidado, oxidada pero no trancada. Dentro, el túnel era un trago de oscuridad pura. El olor a humedad, tierra vieja y vino rancio llenó los pulmones. «Pasen uno por uno, no hablen», indicó Elías. Alma sintió que cada paso era un eco del pasado, un eco de las cosas que habían intentado enterrar, pero que esa noche debían salir a la luz. El túnel descendía con suavidad, sus paredes reforzadas por viejos tablones que crujían con cada pisada. Alma caminaba con una mano en la roca y la otra en su rifle. Elías iba delante, su silueta fundida con las sombras. Mary murmuraba una oración casi inaudible, mientras Tomás avanzaba detrás con la respiración medida. El viejo abría paso con pasos seguros. De pronto, el sonido de voces llegó desde arriba. Murmullos, pasos pesados. «Están justo sobre nosotros», susurró Mary. «El despacho está aquí arriba», dijo el viejo, señalando una escalera, estrecha y carcomida. Elías levantó la mano. «Detención». Luego, con una mirada, Alma comprendió. El enfrentamiento final estaba a unos metros de distancia. Las últimas decisiones, las últimas balas y quizá la última oportunidad de sanar. «Mary, Tomás», ordenó Alma, «cubran la entrada. Si alguien intenta huir por aquí, no lo dejen pasar». «Con gusto», dijo Mary, amartillando la escopeta. La escalera crujía como huesos viejos. Elías subió primero, su revólver listo. Alma lo seguía, sintiendo la madera ceder bajo sus botas. A través de las rendijas veía la luz de lámparas, oscilando. Sombras se movían. La voz de Kane, seca y enojada, resonaba en el piso superior. «Mitchell avanza como un idiota. Y Weber nos flanquea por el oeste. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están la chica y Cordero?» El viejo buscador subía con ellos, sus instintos de décadas marcando cada paso sin error. «Esa puerta», dijo en voz baja, señalando. «Una compuerta metálica. Conduce al despacho». Elías asintió. Tomó aire, se giró hacia Alma. Sus ojos no temían, no dudaban, no cargaban culpa, solo determinación. «Hora de terminar esto», dijo con voz firme. Ella sacó de su bolso los 2 caballos de madera, los sostuvo por un momento y luego empuñó su rifle. 3 meses después de la caída de Cain, Alma se detuvo frente al portón de hierro que ahora llevaba un nuevo nombre: la puerta de Emma.
El sol de la mañana pintaba las letras doradas sobre la madera restaurada del antiguo rancho Montoya. Donde antes hubo disparos, ahora se escuchaban risas. 6 niños jugaban en el patio, corriendo entre girasoles, bajo la sombra de un gran roble que sobrevivió al fuego. En la galería, Will Montoya, hermano menor de Jacinto, tallaba figuras con un pequeño cuchillo. Un niño lo observaba fascinado mientras nacía otro caballo de madera en sus manos. «Nunca imaginé ver esta tierra dar vida en vez de muerte», dijo don Rafael, acercándose a su hija. Caminaba con menos dificultad, aunque a cada paso cargaba o peso de todo o que foi perdido. «Y sin embargo aquí estamos», respondió Alma con una leve sonrisa de victoria humilde. «Alma», gritó una voz aguda. Era Lucía, la niña huérfana llegada de Fort Hidalgo. Corrió hacia ella con algo entre las manos. «El Marshal Elías me hizo esto». Le mostró orgullosa un caballo de madera, pero este era distinto. Llevaba una pequeña jinete de cabellos al viento, tallada con delicadeza en la silla. «Dice que es como él recordaba a su Catalina, y como ahora me ve a mí». Alma tocó la figura con cuidado, entendiendo lo que Elías estaba haciendo. Uno por uno, tallaba para cada niño un símbolo, un futuro, una historia, una segunda oportunidad. Desde la oficina del Marshal en el pueblo sonaba la campana. No era una alarma, era una celebración, un recordatorio de que ese rincón de Wyoming había cambiado para siempre. Las sombras aún existían, sí, pero ya no dictaban las reglas. Ahora era la luz la que abría los caminos. «Hora de mi ronda», dijo Alma ajustando su placa. Encontró a Elías junto al jardín de flores silvestres, donde tiempo atrás estuvo el poste al que ella fue atada. Él colocaba un nuevo caballo entre los pétalos, uno sin jinete, con crines alzadas como si volara. La fotografía de Emma y Catalina descansaba apoyada contra su silla de montar. «¿Dejando algo atrás?», preguntó ella con suavidad. «No», respondió él con voz serena, «liberando algo». Montaron juntos hacia el pueblo. Pasaron frente a la herrería de Weber, donde Tommy, el hijo, ahora lucía una estrella de madera tallada por Elías. Frente al nuevo salón, Mary servía café a los trabajadores. En la cárcel, las celdas estaban vacías, acumulando polvo, no por desuso, sino porque la justicia ya no necesitaba paredes de hierro. La ley ahora se construía nas prasas, nas palabras, en las escolias de cada día. Frente a la oficina del Marshal, Bobby los esperaba con una carpeta de documentos. «El gobernador llegará la semana que viene. Quiere ver cómo lo que hicimos aquí podría aplicarse en otros territorios». Alma colgó su sombrero entre los 2 caballos de su escritorio, el primero tallado en el rescate, el segundo en la elección de pelear. Había más ahora, cada uno marcando una etapa en la reconstrucción. «¿Crees que volveremos a lo de antes?», preguntó Bobby. Elías se adelantó antes que ella pudiera responder. «El pasado no regresa, pero nos enseña a construir el futuro». A través de la ventana, vieron nuevos jinetes acercándose. No eran forajidos, eran familias. Gente en busca de tierra, de hogar, de una promesa cumplida. «Tenemos trabajo que hacer», dijo Alma, abriendo la puerta. Pero antes se detuvo. Miró a Elías, y en su mirada toda a gratitud do mundo. «Gracias», dijo en voz baja, «por haberme cortado la cuerda ese día». Él sonrió, una expresión serena que le iluminó el rostro. «Gracias por enseñarme a soltarla yo también». Cabalgaron juntos bajo el cielo de Wyoming, 2 almas que no se salvaron, se construyeron. Detrás de ellos, los caballos de madera permanecían como guardianes, custodiando no apenas una oficina, custodiando la memoria, la redención y el legado de quienes decidieron romper el ciclo de violencia. Lo que alguna vez fue un valle de miedo, era ahora un territorio con voz propia. A lo lejos, las colinas reverdecían con las lluvias de primavera,
y el eco de lo vivido se fundía con el canto de un pueblo nuevo. Alma apretó con fuerza las riendas. Elías la miró de reojo. ¿Listos? Siempre, respondió ella, y el horizonte se abrió ante ellos como una promesa en llamas. Una semana después, el gobernador territorial descendió de su carruaje frente a la oficina del Marshal. Su sombrero de ala ancha no logró ocultar su expresión de asombro al ver las calles de Santa Claridad llenas de vida. Familias descargaban muebles, niños corrían tras perros, y las tiendas mantenían sus puertas abiertas como heridas curadas. Fue recibido por Alma, con la placa reluciente en el pecho y los caballos de madera visibles sobre su escritorio. A su lado, Elías Cordero, erguido como una montaña que ya no necesita rugir para imponerse. «Parece otro pueblo», dijo el gobernador. «Lo es», respondió Alma, «porque ahora sabe quién es». El gobernador revisó documentos, escuchó relatos, caminó por los caminos donde antes resonaban disparos. Al final del día, se detuvo frente a la escuela, donde Tommy Weber enseñaba a un grupo de niños a leer. «Aquí», dijo con voz baja, «se sembró algo que vale la pena multiplicar». Esa misma noche, bajo las estrellas, se organizó una pequeña ceremonia frente a la iglesia, sin ornamentos, solo verdad. El gobernador entregó a Alma una nueva insignia, esta vez grabada con el nombre del pueblo. «Por liderazgo, por coraje, por justicia», dijo mientras la prendía sobre su camisa, «y por haber demostrado que el silencio puede romperse y el miedo superarse». La gente aplaudió, pero lo más potente fue el silencio que vino después, porque en ese instante todos recordaron lo que habían perdido y lo que habían decidido nunca más permitir. Elías, en un gesto inesperado, se adelantó. Sacó de su chaqueta un último caballo de madera. Era diferente. Tenía dos figuras, montadas, un hombre y una mujer, ambos erguidos, ambos cabalgando juntos. Lo colocó en las manos del gobernador. «Esto», dijo, «es lo que construimos, con fuego, con lágrimas, con fe». Los días siguientes fueron una mezcla de calma y propósito. La escuela se llenó. La puerta de Emma recibió a más niños huérfanos. Will Montoya trabajaba codo a codo con Alma, ayudando en la carpintería, enseñando a los más pequeños a tallar sus propias historias en madera. Cada figura contaba algo: un miedo vencido, un error redimido, una promesa cumplida. Alma encontró paz en lo cotidiano, no perfecta, pero profunda. Una paz que no escondía el dolor, sino que lo incluía en la ruta. A veces, al cerrar la oficina, por la tarde miraba el valle desde el porche, y en esos momentos siempre aparecía Elías. No siempre hablaban, pero compartían el peso del día, del pasado y de lo que venía. Un silencio nuevo. No el de la fuga, sino el de la construcción. «¿Todo en orden?», preguntaba él. «Por ahora», respondía ella, y sonreían. Mary Wilson transformó el viejo salón en un café-librería. Servía desayuno a los obreros al amanecer y leía cuentos a los niños al atardecer. El doctor Morales comenzó a recibir pacientes de pueblos cercanos. Había oído que en Santa Claridad los médicos no se compraban, los herreros no pagaban. Extorsión. Los maestros no callaban por miedo, la justicia se había convertido en costumbre. Un día, mientras arreglaban el porche de la escuela, Tommy le preguntó a Alma si ella pensaba que Catalina, la hija de Elías, hubiera sido como Lucía. Alma no respondió de inmediato. Luego miró a la niña jugando con una figura tallada, en forma de águila. «Creo que ella vive en cada niño que vuelve a sonreír sin miedo, y en cada padre que se niega a perder a otro hijo frente al fuego». Elías escuchó desde la distancia.
Sus ojos decían todo. Una tarde de otoño, Alma y Elías regresaron a la colina donde todo había comenzado. El lugar donde ella fue encontrada, atada y golpeada. Ya no quedaba rastro del poste. En su lugar crecía un rosal silvestre, plantado por los niños de Emma's Gate. Junto a él, una pequeña placa de madera decía: «Aquí no se rompió a nadie. Aquí empezó todo». Elías colocó a los pies del arbusto un último caballo, sin nombre ni jinete. Alma dejó otro, tallado con forma de estrella. Y luego ambos se sentaron en silencio, viendo el atardecer pintar de fuego el cielo. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó ella. Elías pensó largo, luego negó con la cabeza. «Lo que perdí no volverá, pero lo que protegemos, eso vale cada sombra». Alma asintió y entendió que había cosas que solo podían nacer del luto, del amor y de la rabia transformada. Al volver al pueblo, vieron una escena que los conmovió. Lucía enseñaba a dos niños más pequeños a usar una navaja sin cortarse. Tallaban un caballo torpe, pero con intención. «Elías me dijo que tallar es como respirar después del miedo», decía la niña. «Si puedes hacer algo hermoso con las manos que antes temblaban, entonces ya ganaste». Alma se agachó junto a ella. «¿Y qué nombre le pondrás al caballo?». «No necesita nombre», respondió Lucía, «solo que sepa correr». Elías miró a Alma con ternura. El ciclo se cerraba, pero no como fin, sino como nuevo comienzo. Esa noche, en la oficina del Marshal, Alma escribió en su bitácora: «Hoy no hubo arrestos. Hoy la justicia se mostró en silencio, en madera y en manos pequeñas. Hoy sobrevivimos con dignidad». Cerró el libro. Afuera, Santa Claridad dormía, por fin, en paz. Un mes después, Alma despertó antes del alba. La brisa de octubre traía olor a leña, cuero mojado y café recién hecho. Desde la ventana de su oficina vio el pueblo desperezarse. Elías ya estaba en el patio, afilando herramientas junto a Bobby, que ahora patrullaba las fronteras con un aire de firmeza serena. Dentro del despacho, los caballos de madera seguían alineados sobre la repisa. Uno por uno, marcaban la línea de tiempo que los había llevado hasta allí. El primero, el día del rescate. El segundo, la decisión de pelear. El tercero, cuando Will se redimió. El cuarto, cuando Catalina y Emma fueron reconocidas no como tragedia, sino como guía. Y el último, aún por tallar. Alma lo notó. Una madera en bruto, colocada con intención, esperando la próxima historia, porque la paz no es el fin de un libro, sino el principio de la siguiente página. La actividad en la puerta de Emma era intensa esa mañana. Llegaban niños nuevos, algunos muy pequeños, otros enmudecidos por lo vivido, pero todos cruzaban el umbral con algo en común. Ojos que aún creían que el mundo podía ofrecerles algo distinto. Will los recibía con una sonrisa tímida. Había encontrado en el tallado un lenguaje que los adultos raramente sabían hablar. Mary se encargaba de las meriendas, mientras don Rafael enseñaba a los mayores cómo ensillar sin miedo. Alma pasó entre ellos como una sombra cálida, no como autoridad, sino como puente. En un banco, encontró a Lucía mostrando orgullosa su caballo sin nombre a una niña nueva. «¿Y qué hace tu caballo?», preguntó la niña. «Corre, corre siempre, corre aunque lo intenten atar. ¿Y si se cae? Entonces se levanta, porque no lo tallamos para que se vea bonito, lo tallamos para que nunca se rinda». Al anochecer, Alma y Elías cabalgaron más allá del límite norte del valle. No buscaban fugitivos, solo querían ver hasta dónde había llegado la nueva frontera. A lo lejos, un nuevo campamento de colonos había surgido, gente que había escuchado sobre Santa Claridad, sobre un pueblo donde los forajidos ya no mandaban, donde una mujer lideraba sin miedo.
donde un fantasma encontró paz sin desaparecer. Se detuvieron en la colina más alta. Desde allí podían ver todo: la iglesia, el orfanato, la escuela, los tejados aún chamuscados del último enfrentamiento. «Nunca imaginé esto», dijo Elías. «Ni yo», respondió Alma. «Pero aquí estamos, de pie». Compartieron silencio hasta que él le entregó un nuevo caballo apenas empezado. Solo el cuerpo, sin cabeza ni patas. «¿Es para mí?» «No, es tuyo, pero lo terminarás tú, para que el final lo decidas con tus propias manos». De regreso al pueblo, vieron a Mary cerrando el café, a Bobby entrenando a Tommy con un revólver de madera y a don Rafael plantando nuevos álamos en la plaza central. Cada gesto era un ladrillo invisible en la muralla que protegía esa tierra. Una muralla que no se construía con armas, sino con presencia, con elección. Alma guardó el nuevo caballo en su escritorio. No lo tallaría aún. Quería sentir el momento en que supiera con certeza qué historia ese pedazo de madera debía contar. No quería forzarlo. «Tal vez lo talles cuando alguien me corte la cuerda a mí», bromeó Elías, sonriendo con calma. «Ya lo hiciste», replicó ella, sin mirarlo pero con el corazón pleno. Se sentó frente al escritorio y abrió la bitácora. Hoy no hubo disparos. Hoy hubo pasos, lentos, firmes, hacia adelante. El legado no pesa, se hereda. La última escena sucedió al amanecer siguiente. Lucía entró a la oficina del Marshal con una caja entre las manos. Alma estaba sola revisando papeles. «Es para usted», dijo la niña y colocó la caja sobre el escritorio. Dentro había un caballo pequeño, tallado torpemente, pero con una estrella en el pecho. «¿Lo hiciste tú?» «Sí». «¿Y esta estrella?» «Porque usted también corre, aunque la quieran atar». Alma no pudo responder, solo abrazó a la niña. Ese día no se puso la placa de ayudante. Salió a patrullar con una camisa simple, con las manos vacías y los ojos abiertos. Elías la esperó en el cruce como siempre. Montaron juntos, pero esta vez no hablaron, porque sabían que a veces la mejor forma de seguir es solo cabalgar. Por el camino pasaron frente al viejo rosal que crecía donde una vez hubo horror. Alma detuvo su caballo. Se bajó sin decir nada y caminó hasta el arbusto. En silencio, colocó allí el caballo con estrella que Lucía le había dado. Lo dejó entre las flores, sin nota, sin nombre, solo el símbolo de que ahora quemar el miedo era parte do ritual. Montó de nuevo y sin mirar atrás cabalgó con Elías hacia la estrada do Sul. «¿Nuevo caso?», preguntó él. «No, solo quiero ver cómo están nuestras fronteras. ¿Y si ya no hay peligro? Entonces volveremos con buenas historias». «Y un caballo más tallado». Elías asintió, porque en un lugar donde el terror fue costumbre, hacer de la esperanza un hábito, ya era revolución. El gobernador volvió meses después, esta vez con un grupo de legisladores y periodistas. Querían entender cómo Santa Claridad había hecho lo que tantos territorios no podían. Él pidió ver los caballos. Alma los mostró, uno a uno. Explicó qué representaban, qué rompían, qué curaban. Nadie tomó notas. Algunos lloraron. Luego ella los llevó a la colina, al rosal, y les mostró el caballo con estrella. «Este no lo tallé yo, lo talló el futuro». Nadie hizo preguntas. Era suficiente. Al regresar al pueblo pasaron por la escuela. Los niños gritaban nombres que antes eran susurros. Catalina, Emma, Reyes, Cordero, Montoya incluso. No como villanos, sino como advertencia. El pasado no se enterraba, se enseñaba, para que nadie pensara que la justicia era automática, para que cada generación supiera que la paz tiene que tallarse. Esa noche, Alma dejó su estrella sobre la mesa, no como renuncia, como recordatorio.
Se sentó en el porche de la oficina con Elías a su lado. Bebieron café, no dijeron nada, solo vieron el cielo en silencio. Lucía pasó corriendo. Bobby la seguía con una caja llena de madera. ¡Tenemos pedidos! 12 caballos para el próximo festival, gritaba. ¿12? Sí, señor, uno por cada mes de este nuevo año. Alma sonrió. Elías cerró los ojos. Entonces sí, lo logramos. Y cuando el último niño fue a dormir y las últimas luces se apagaron, la luna iluminó el escritorio donde descansaban los caballos tallados, uno por cada herida, uno por cada elección, uno por cada alma que decidió cortar la cuerda y cabalgar, al fin, libre,